¿Qué es una alergia realmente, doctor? La alergia es una llamada hipersensibilidad. Es una reacción de nuestro sistema inmunológico que es estimulada de manera exagerada ante una presencia de una sustancia que es llamada alergénica. O sea, las personas llamadas alérgicas son las que tienen una respuesta inmune demasiado fuerte, demasiado intensa frente al estímulo de esta sustancia. Normalmente, cuando uno ingiere una sustancia o está en contacto inclusive con la piel, con una sustancia, hay todo un proceso natural del sistema inmunológico de identificar esta presencia en el organismo. La respiración, lo que uno ingiere con los alimentos o lo que uno está en contacto con el ambiente, en la piel. Y entonces, normalmente, digamos que el sistema inmune lo acepta, lo tolera y no pasa nada. Pero las personas alérgicas ante estas sustancias, determinadas sustancias, generan una respuesta. Esa respuesta es la llamada alergia, hipersensibilidad, o sea, una sensibilidad muy intensa ante la presencia de estas sustancias. Es una sobrereacción. Exactamente, una reacción exagerada. Por ejemplo, una persona pasa por el campo y está en primavera, y en primavera hay polen en el campo, en las plantas. Entonces, el polen es una sustancia que al ingresar por la nariz genera una respuesta en ciertas personas. Entonces, es llamada fiebre de heno, que empiezan a estornudar, se les congestiona la nariz y a veces que le coge la garganta y coge los bronquios. Entonces, ya es una reacción, no es una rinitis alérgica, sino ya una rinofaringitis, bronquitis, por el estímulo de este polen que genera en estas personas esa respuesta de hipersensibilidad y que puede ser un tema crónico y muy difícil de tratar, ¿no? Es en cierta manera una suerte de fallo del sistema inmunológico respecto a algunos alimentos o situaciones que tiene cada persona, y esto es de manera individual, no es que en todos es alérgica a una u otra cosa. Claro, en realidad se parte del principio que es algo genético, que uno tiene esa natural tendencia por su constitución genética y que simplemente se despierta algo que está latente. Yeah. Entonces, ahora, unos decían que era una reacción, digamos, de que el organismo el sistema inmune estaba muy intensamente, reaccionaba muy intensamente. Otros dicen que al revés, que es por debilidad. Y como está débil, tiene que hacer un esfuerzo sobreexagerado para poder compensar la presencia de esta sustancia. Lo cierto es que se considera que es algo genético y que solamente se puede tratar, más no curar. Aunque desde el punto de vista de la medicina china, de la homeopatía, sí es curable. Sería posible. Es curable, sí. No es algo irremediable, sino que se puede tratar, aunque ya podemos conversarlo durante el desarrollo de esta conversación, cómo funciona, cómo trabaja este tipo de enfoques de la homeopatía y de la medicina china, ¿no? A través de la acupuntura. ¿Y las alergias más comunes que se presentan en los pacientes, cuáles son? Las más comunes, bueno, en nuestro medio, estamos en Lima. Como en Lima hay una humedad que nos acompaña todo el año, sea verano o invierno, entonces hay sustancias que están en el vapor, en la humedad, en el vapor de agua que respiramos regularmente. Esas sustancias son las llamadas alergénicas. Son los llamados ácaros, son las famosas, el polvo de las casas, y estas sustancias que están en suspensión en la atmósfera no la respira. Y por eso es que es frecuente en las ciudades donde hay humedad, ¿no? Este tipo de reacciones alérgicas, sobre todo respiratorias, que son las más frecuentes. Claro. Aunque también hay digestivas y hay inclusive de la piel, ¿no? Es decir, uno abre la ventana de la habitación y empieza a estornudar. Eso es una alergia. Lo típico es que cuando están barriendo la casa, levantan el polvo y empieza a estornudar. Ese es, te dio la alergia. A los ácaros. Los ácaros son la causa. Y hay estudios que buscan la sustancia, buscan en la piel el tipo de reacción, entonces van probando qué tipo de sustancia que se encuentra en el ambiente es la que estimula y que genera la respuesta alérgica, ¿no? Esos son Pero lo que hacen simplemente es decirnos, por ejemplo, usted tiene alergia a tal sustancia, tiene que evitarla. Pero el evitarla no soluciona el problema, porque si aparece otra vez la sustancia, está ahí.
entonces igual le va a dar la respuesta. Entonces no es que simplemente evita la presencia, pero no está tratando el problema de fondo, ¿no? Aparte de las alergias respiratorias de las que estamos hablando, también hay otras alergias que tienen que ver con la piel, ¿es así? Claro, son las alergias de contacto. De contacto. O sea, las dermatitis que se producen cuando yo entro en contacto con algo, por ejemplo, un tipo de sustancia o de cosa que me coge en la piel, inmediatamente aparece una erupción en la piel, que pica, que arde, ¿no? Y entonces hay una reacción. Otras personas que comen algo y se manifiesta en la piel, ¿no? Aparece la llamada, ¿no? Alergia alimentaria, las llamadas ronchas, que aparecen en la piel, ¿no? Sí. Lo típico es que es el pescado, los mariscos, son lo más frecuente, también puede ser el chancho, ¿no? El cerdo, y también se habla, por ejemplo, de la presencia de los cítricos, la naranja, el limón, etcétera, ¿no? Y otras sustancias que puedan provocar, elaboradas, el chocolate también, claro, que puedan generar la leche. En realidad, cada vez más se han ido ampliando la cantidad de sustancias que pueden generar alergia. Hoy en día ya se llega a la conclusión de que cualquier sustancia que ingresa en el organismo puede ser potencialmente alérgica. Sí, y sobre todo que mucho de lo que comemos, con lo que nos alimentamos, son alimentos procesados, ¿no? Que tienen una serie de aditivos, preservantes, y que ellos mismos podrían causar alergias a las personas que lo consumen. Sí, se considera siempre que cuando alguien tiene alergia, se tiene que evitar todo alimento procesado. Pero en realidad, todo alimento en conserva, todo alimento elaborado. El problema es que aún las sustancias que uno ingiere, digamos, de las plantas, de la que compra en el mercado, aún esas sustancias tienen pesticidas, tienen sustancias que han favorecido la producción de la tierra y tienen dentro de sí sustancias que pueden ser potencialmente alergénicas. Sí, es complicado entonces, digamos, uno identificarlo, cuál es el agente alérgico y bueno, y evitarlo también, ¿no? Porque claro, salvo que sea una comida, que digo, esto no voy a comer chocolate nunca más porque sé que me va a causar alergia. Claro, además que últimamente está ocurriendo algo muy interesante, que hay personas que han tenido contacto con estas sustancias durante años y no han tenido ningún problema. Y de pronto un día empiezan a tener alergia. Dice, pero ¿cómo? Si yo he comido esto toda mi vida, ¿por qué ahora me cayó? ¿Por qué ahora me cae mal y me hace semejante respuesta? La ciencia no sabe por qué. Se habla, si la causa fuese genética, diría uno, pero entonces ¿por qué antes no tuvo ese tipo de respuesta? Entonces surge lo que se llama la epigenética. La epigenética es explicar cómo un proceso que antes no se daba, se da por influencia del medio. Y entonces se habla de sustancias que habrían estado probablemente, como has dicho, algo que le han agregado esta sustancia y ha sido la causa detonante de la reacción alérgica. Pero lo cierto es que hay cosas que sorprenden. Hay gente que es alérgica a los medicamentos. Sí. Es muy común. O sea, y que no a los hasta que claro, a los AINES, por ejemplo, es muy común. Sí. Y la muy conocida también alérgica a los antibióticos, especialmente a la penicilina, ¿no? La penicilina es muy, muy típico. Y hay gente, yo he conocido personas que durante años los han tratado con penicilina sin ningún problema y de pronto un día tuvo una reacción alérgica que tuvo guía de emergencia porque estaba dándole un shock anafiláctico. Y este detonante es porque quizás la persona cambió, por su genética es la misma, pero la persona cambió, digamos, a nivel emocional, mental, hizo un cambio en su vida. En realidad, las ideas, desde el punto de vista más amplio de la medicina, estoy hablando ya no de la medicina oficial, entre comillas, sino de una visión más amplia, el factor emocional juega un papel a veces muy importante. Yo conocí el caso de cierta jovencita que de pronto un día le vino alergia a las margaritas, a las flores de las margaritas. Había ido muchas veces a los jardines, a los parques sin ningún problema. Y un día pasó por un jardín donde había margaritas y empezó a estornudar, lagrimeo. Y entonces se preguntaban qué cosa pasó. Y analizando la situación, qué cosa había ocurrido antes, resulta que ella había tenido una pareja. Y que cuando la pareja le dijo que ya quería terminar con ella, que ya la cosa no iba bien, y se retiró, estaban sentados en un jardín donde habían margaritas.
Entonces la reacción alérgica es una hipersensibilidad a algo que a ella le ocurrió y que se vinculó con el olor de la margarita. Y eso generó la respuesta alérgica. Y eso explicaría otras cosas, ¿no? O sea, que en realidad no sería específicamente un tema genético, sino sería más bien una especie de reacción emocional vinculada a esa situación y que físicamente somatiza esa experiencia y aparece la alergia. Claro, la medicina convencional trata el tema, como lo hemos dicho al principio, en relación a paliar el problema, los síntomas, pero no va al fondo del asunto. Y tú me decías antes de entrar al aire de que está la posibilidad de poder curar también a través de la homeopatía y de la medicina natural. Claro, en realidad lo que hace la medicina convencional estudia muy bien, hay unos estudios muy profundos, muy precisos sobre los procesos internos que se dan en los tejidos en el proceso alérgico. Se habla, por ejemplo, del aumento de las inmunoglobulinas C, que serían las inmunoglobulinas vinculadas a la alergia. Están los mastocitos, que son las sustancias que están vinculadas a la reacción alérgica. Y cuando aparece en la sangre los eosinófilos, que son unas células, glóbulos blancos, que tienen que ver mucho con la alergia. Pero esos procesos que son muy interesantes y muy analíticos, solo ven los efectos físicos o químicos. Pero para la medicina china, como el enfoque es más de energía, más que de química, va más al fondo del problema. Según la medicina china, el órgano que está vinculado con la reacción alérgica es el hígado. El hígado, según la medicina china, no solamente tiene los procesos que todos conocemos desde el punto de vista de la medicina convencional, sino también tiene que ver con un tipo de emoción y con un tipo de clima. Esto evidentemente para un médico convencional le suena a chino. O sea, ¿qué tiene que ver la emoción con el hígado? Todos conocemos que cuando alguien está con cólera dicen, oye, no hagas hígado, pues, ¿no? No hagas hígado. Sí. Según la medicina china, la emoción que tiene que ver con el hígado es la mortificación, la cólera, todo lo que sea intenso. La medicina china trabaja sobre el terreno, no solamente sobre el tejido, sino habla de terreno. Terreno es un sistema, una forma como están constituidos los tejidos, nuestros órganos, que tienen ciertas particularidades. Habrían, según la medicina china, 5 terrenos. Un terreno que está vinculado al corazón, un terreno que está vinculado al aparato respiratorio, un terreno que está vinculado al sistema digestivo, otro al hígado y otro vinculado al riñón y al sistema óseo. Entonces, las personas no son todas iguales, sino cada una tiene una tendencia. Por eso hay gente que es alérgica y su hermano no tiene nada que ver con esa alergia, no tiene ningún problema, come lo que sea, está en cualquier ambiente, porque tiene un terreno distinto. Entonces la medicina china busca el terreno y determina el terreno que tienes y según te dice qué propensión tienes a qué tipo de enfermedades con los años. Y lo que está vinculado a la función hepática son los llamados alérgicos. Esos son los que tienen las llamadas asma alérgica. ¿Por qué? Porque de pronto en un momento determinado huele el polen y le viene una congestión nasal, una problema bronquial y acaba con una crisis asmática. Es un terreno alérgico y son personas que emotivas, inquietas, que les afecta mucho el viento. O sea, tienen todo un comportamiento psicofisiológico que es de terreno del hígado. Sí. Entonces, esos son los que tienen alergias. O sea, estamos hablando de que el hígado y la energía que tiene en el terreno del que tú me estás mencionando tiene que ver con las personas alérgicas. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace la medicina china? Con la acupuntura, equilibra la función hepática y al equilibrarla se acabó el problema. O sea, terminó. O sea, un médico convencional diría, ¿cómo va a terminar si es algo genético, si es lo que está en la misma constitución de sus ADN? No, es simplemente una reacción. Es un desequilibrio energético del hígado, claro, según la medicina china,
que provocaría entonces las alergias que todos conocemos. Y lo que hace la medicina convencional es controlar la reacción, o sea, los síntomas. Le da un antihistamínico o le da un corticoide, que claro, controlan, pero ¿qué le dice? Tiene que estar periódicamente con estos medicamentos para evitar que le venga. O sea, todo lo que hace es controlar, pero como no va al origen, porque dice, bueno, es genético, ahí nomás se queda. Entonces, lo que hacen es controlar. Pero con la medicina china y con la homeopatía se puede curar esto, o sea, restablecer el equilibrio y ya no tener más esas reacciones. Algunos colegas que me escuchan podrán decir, no, pero es que eso no puede ser, la ciencia no dice tal cosa. El problema es que los parámetros que rigen la medicina científica, que son muy respetables, no pasan de una visión química y física del organismo, pero no van más allá. La medicina china aborda más la parte emocional y la parte de las vivencias y experiencias que vive la persona y tienen que ver con su salud. No somos solamente un cuerpo que se desarrolla y se desenvuelve, sino somos emociones, somos pensamientos, somos toda una experiencia de vida que tienen que ver con nuestra salud. Y el tratamiento de la medicina china es a base de acupuntura, como dices, o hay también otras maneras, otras fórmulas para también usan plantas, ¿no? La medicina china tiene una fitoterapia que es muy rica y muy grande. Fitoterapia china, que es energética. O sea, en Occidente hay una fitoterapia, que la conocemos, la manzanilla, el romero, ¿no? El cole caballo, etc. Pero son formas de ver el resultado de la acción de estas sustancias en el organismo, pero siempre con la perspectiva occidental, que es más bien química. Por ejemplo, yo uso la cúrcuma porque hace bien al hígado. ¿Por qué? Porque es por experiencia. Pero en medicina china diríamos que la energía de la cúrcuma está vinculada al hígado y no siempre coincide. Hay plantas, por ejemplo, que tienen acciones determinadas, pero que la medicina occidental no la reconoce. Y los chinos dicen, sí, tiene acción energética, pero es una perspectiva distinta. Se parte de algo distinto porque para la medicina china la base es el ser humano como un ser que está en un mundo, en un universo en el cual él tiene en constante interacción. Hay un macrocosmos y un microcosmos y él es parte de ese orden y hay una interrelación y todo lo que ocurre en el macrocosmos se refleja en el microcosmos. Entonces, cuando el ser humano está en armonía con el universo, en armonía consigo mismo, está sano. Pero esas cosas pues, no se dictan en la facultad de medicina. O sea, no es eso. Simplemente estudia los órganos, los tejidos, los procesos patológicos, etcétera. Pero no se va al contexto humano, al contexto existencial y a la forma de vida de las personas. Entonces, se menciona eso como algo colateral, como algo tiene que cuidarse de estos sitios, pero más allá de eso no va. El problema es ese, ¿no? Entonces, que los médicos convencionales le den un límite al tratamiento médico para esto es porque tienen esos parámetros. Pero los parámetros de la medicina china y de la homeopatía son más amplios y por ello que pueden llegar a realmente efectos curativos. Sí. Y además de la medicina china está, como decíamos hace un rato, la homeopatía. ¿Puede la homeopatía también llegar a curar o restablecer ese equilibrio del que estamos hablando? La homeopatía tiene un principio fundamental. Todo médico cuando recibe un paciente no se pregunta de qué mal sufre esta persona, sino se pregunta qué persona sufre de este mal. O sea, a uno no le cae encima una alergia, no le cae encima una hipertensión arterial, no le cae encima una diabetes. Uno la desarrolla. Entonces el problema no es tratar la hipertensión, el problema no es tratar la diabetes, el problema no es tratar la alergia, el problema es tratar a la persona. Porque es la persona, porque en un momento de su vida desarrolló esa enfermedad. Entonces, si uno cura la diabetes o trata de curar la diabetes, la hipertensión, está tratando el efecto y no la causa. Y la homeopatía, y eso se parece mucho a la medicina china, busca la causa. Entonces quiere conocer a fondo a la persona, su manera de ser, cómo le afectan los climas, qué costumbres tiene. Todo eso configura una manera de ser psicofisiológica. Y eso determina una tendencia y un tipo de enfermedades. Y hay medicinas que van a buscar ese tipo de alteración porque es lo que se busca, no controlar la reacción alérgica, no controlar la rinitis, no controlar el exceso de flema en los bronquios. No, se trata de recuperar el equilibrio. Si se recupera el equilibrio, se acabó la flema, se acabó la congestión nasal y se acabó la enfermedad. La diferencia de la medicina china y la fitoterapia y la misma homeopatía es que trabajan con la naturaleza.
No le meten cosas, sustancias para que regulen las funciones alteradas, como hacen la medicina convencional, que le ponen una serie de sustancias que tratan de corregir el problema. No, lo que hay que buscar es que estimular a que el organismo restituya el equilibrio perdido. Entonces, trabajan con la naturaleza, entienden que el ser humano, el cuerpo humano es un ser vivo. Está vivo los huesos, los tejidos, la piel, todo está vivo. Todo está vivo, los dientes, la lengua, todo está vivo. No somos una máquina como una computadora que hay que sacarle un chip para meterle otro y entonces ya trabaja mejor. No, es un ser vivo. Entonces consideran que esas reacciones biológicas propias de la constitución de un ser vivo hay que trabajar con ellos, porque existe lo que llamaba Hipócrates la vis medicatrix, o sea, la capacidad natural de todo organismo de autocurarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Darle un medicamento para quitarle el síntoma o trabajar con el organismo que está buscando recuperar el equilibrio, estimulándolo para que lo haga ese esfuerzo, llegue a buen puerto y logre curar? Entonces se trabaja de esa manera. Se trabaja con la naturaleza. Esa es la diferencia. No se trata de interponer o de agregarle sustancias reemplazando la función orgánica alterada, ¿no? Sí, el tema de la homeopatía es un tema muy interesante, bueno, que lo vamos a tratar en otro momento, pero efectivamente ayuda al paciente con su individualidad y sus propias características a poder sanarse, ¿no? Y que su mismo cuerpo es el que pueda ayudarse para que pueda restablecer ese equilibrio, esa salud. No, pero hay que ser algo importante, ¿no? Si bien es cierto que tiene esa posibilidad, y las preguntas que hace un médico homeópata para una determinada alergia son mucho más precisas que la medicina convencional. No, que me ha dado alergia, deme algo para la alergia que tengo en la nariz, una rinitis alérgica. Entonces el médico, ¿qué es el homeópata? A ver, ¿en qué momento le vino? ¿Cómo le vino? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo es esa alergia? ¿Qué tipo de congestión tiene? Todo eso lleva a un medicamento. Ese medicamento lo puede curar. O sea, lo cura, le establece el equilibrio y se acabó. Eso puede hacer. Pero la entrevista requiere más detalles de preguntas. Es descubrir quién es realmente para que le pueda dar la medicina adecuada y precisa. Exactamente. Depende de cada persona. Sí. Y es posible eso, sí. Lamentablemente, en la Facultad de Medicina, no nos enseñan esas cosas. Uno tiene que buscarlo en otros ámbitos, en otros ambientes, porque la homeopatía es reconocida en muchos países del mundo. En el Perú se acepta, pero más o menos, ¿no? Sí, en Europa, sí. En Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra hay un hospital homeopático en Londres, sí. O sea, en México, en Brasil, magníficamente reconocida. En Argentina también. En Argentina también hay toda una escuela. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, no, esto no puede ser curado. Dicen. ¿Por qué? Porque así lo dice la ciencia. Claro, eso lo dice la Facultad de Medicina. Pero como nuestra formación se queda en esos límites, para ellos es incurable. Pero es curable, sí es curable y no hay ningún problema porque si el enfoque cambia también el resultado, ¿no? Muchas de las enfermedades alérgicas tienen raíz genética. Cuando uno trata estas enfermedades, ya sea con homeopatía, ¿qué es lo que está haciendo? ¿En realidad corregir esa situación genética o qué es lo que pasa realmente? No, el tema es el siguiente. Si fuese realmente genética, habría nacido con eso. Entonces ya evidentemente tiene de raíz el problema porque apenas en los primeros meses de vida ya apareció. Pero lo que ocurre es que muchas veces durante un buen tiempo comía de todo, estaba en todo ambiente y no le pasaba nada. Y de pronto un día. Entonces ya no es la causa genética, porque ¿qué pasó? Que ese gen se alteró. Entonces viene la epigenética. No se alteró el gen, sino hubo un factor externo, puede ser emocional, situacional, que hizo que ese gen ya no trabajara adecuadamente. Entonces, lo que hace la homeopatía y la acupuntura es que ese factor que alteró la función del gen se restituya y entonces se curó. Así funciona. Y el gen no varía, está ahí, pero su función no se da. Por ejemplo, hace ya unos años, ya una buena cantidad de años, cuando se determinó que había toda una cantidad de enfermedades de origen genético, llámese la hemofilia, etcétera, que tienen origen genético. Entonces se determinó, por ejemplo, que de acuerdo a su perfil genético, habían tendencias a determinadas enfermedades.
Y entonces cuando las compañías de seguros, cuando había personas que tenían en su familia gente que tuviese una determinada enfermedad o un factor genético importante, entonces ya el seguro les cobraba más porque decía, alguna vez usted va a desarrollar esta enfermedad. Pero se descubrió que muchas veces no ocurría así, que pasaban los años y nunca se enfermaba. Estaba el gen ahí, que está vinculado a esa enfermedad, pero nunca le pasaba hasta que se moría de otra cosa. Entonces ahora ya se sabe que eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque uno puede tener en su familia todos diabéticos, su hermano, su tío, su papá, su mamá, su abuelo, pero él no le da diabetes. ¿Por qué no le da? No le hace enfermedad. ¿Por qué? Porque no tiene la situación que hizo que ese gen que está latente se despierte. Entonces, por eso es que ahora se habla más de la epigenética, de las reacciones situacionales que hacen que los genes actúen o no, más que de la constitución genética propiamente. Entonces ya no hay ese problema. O sea, usted tiene potencialmente una hemofilia, así que usted nunca le dio la hemofilia. ¿Por qué? Porque era un gen latente y porque nunca tuvo esa situación. Entonces, esa previsión, entre comillas, de una enfermedad ya no es así. Es como el tema hereditario del cáncer. También, o sea, hay gente que no tiene ningún familiar diabético y le da diabetes. O sea, en realidad, achacarle todo a los genes es simplemente reconocer que hay cosas que ignoramos. Y el hecho de que cuando alguien dice, no, pero se ha curado con la acupuntura, habría que ver si es enfermedad. Probablemente sea otra enfermedad. O sea, en vez de ampliar sus conceptos, lo que hacen es negar las posibilidades de otros efectos y decir, bueno, yo dudaría de que esa enfermedad de repente fue un error y se curó de otra cosa. Además existe la famosa curación espontánea. Ese es un tema, ¿no? ¿Cómo se cura la gente ¿Cómo es que existe una curación espontánea? Así, momento, hay gente que se diagnosticada de cáncer y de pronto un día, después de tiempo, desapareció su cáncer. Ya no tiene nada, le dicen, ¿qué pasó? Entonces le ponen curación espontánea. Cualquier enfermedad. Diabetes. Pero desde el punto de vista de la medicina, por ejemplo, la medicina china, ¿cómo explicamos eso? En realidad se restableció el equilibrio. ¿Y quién lo hizo? El mismo paciente. El esfuerzo que hizo el organismo de restablecer se logró. Hay personas que se enferman, por ejemplo, cuando se va una persona de viaje. Es muy común, un ser muy querido se va de viaje, le viene herpes. Herpes zona, o sea, herpes muy doloroso, es en la piel. Y la piel simboliza el contacto con los seres queridos, entonces siente su ausencia. Pero cuando la persona vuelve, se curó. Y ya nunca más le vuelve herpes. El médico le dice, usted va a tener herpes periódicamente, usted tiende a y nunca más le da. ¿Por qué? Porque ya no está el factor que causa la enfermedad, o ya la persona recuperó el equilibrio y ya no le viene más. Entonces, establecer parámetros meramente físicos o químicos, estableciendo una enfermedad, una propensión, es una visión bastante limitada de lo que realmente es posible la salud. Los seres humanos no somos un cuerpo, también somos un alma. Somos un ser que tiene una vida y tiene un destino. Eso está involucrado dentro de nuestra salud o de nuestra enfermedad. Todo lo que es la piel es el contacto con los seres queridos, con las personas, con el mundo, con el entorno. Entonces, el típico vergonzoso, ¿no? ¡Fum! Se enciende, ¿no? Entonces, son tantos los estímulos que tiene que soportar con ese rostro encendido que finalmente se queda ya estable, ya aparece una erupción. Ah, tú tienes rosácea. ¿Y qué le dan? Sustancias para la alergia, sustancias para la piel, unas cremas especiales. ¿Y qué hacemos con las cremas? El problema de fondo está ahí. ¿Qué hace la homeopatía? Busca qué cosa pasó, qué ocurrió, en qué momento fue la primera vez en tu vida que tuviste esa experiencia. ¿Qué cosa sentiste ya? Entonces, analiza eso, busca hacer una serie de preguntas de su manera de ser, etc. Y dale el medicamento y terminó la rosácea. Así funciona. Si vamos al origen, o sea, el origen es la clave. Hay personas que durante 40, 50 años de su vida han tenido una presión normal y de pronto un día le subió la presión. ¿Qué cosa pasó? Es obvio que es una decisión emocional. Y son empresarios, gente que toma decisiones importantes, son políticos, etc. Son personas que tienen que ver con decisiones. Y la presión alta tiene que ver con el hígado, porque el hígado es la irritabilidad, la mortificación. Es la enfermedad de los líderes. Son gente que tiene liderazgo, que tiene que tomar decisiones.
Entonces todo eso tiene que ver con una reacción emocional que se refleja físicamente en una presión alta. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar qué cosa causó esa situación, porque hasta esa edad no había ningún problema con la presión. Entonces, no hay que controlar la presión. Bueno, hay que controlarla, pero mientras tanto hay que curarlo, ¿no? O sea, hay que ir a la causa y hay una medicina que hace que esa alteración se restituya y se pueda curar. O sea, si uno lo ve de ese enfoque, no hay nada de milagroso ni de espectacular. Bueno, se trata de eso, ¿no? Salud es equilibrio, decían los antiguos. Salud es armonía de las funciones. Hay que agregar que las funciones, las emociones, los pensamientos y la vida en general. Por ejemplo, un niñito dice que yo desde niño he sufrido la piel. Toda la vida he sufrido la piel, desde que yo tengo memoria. Desde mis 3 años que yo recuerdo, siempre. Entonces, no hay supuestamente causa. ¿Qué cosa pasó? Entonces le pregunta a la mamá. Bueno, él tuvo un problema cuando su papá se fue de viaje. Y entonces estuvo viaje y él está muy, muy, muy pegado a su papá, tiene un gran cariño por su padre. Esa es la causa. Abandono. Y eso que hace que sufra de la piel. Entonces hay medicina para el abandono. Esa medicina. Claro, eso para un médico convencional, a un colega, eso le suena pues, a que está hablando este señor que tiene nada que ver el abandono con su reacción alérgica o con su piel, la llamada dermatitis atópica. Sí tiene que ver y mucho. Porque el cuerpo refleja el alma. Pónganse a pensar. Una persona le da cólera, le duele la cabeza. Una persona tiene un problema emocional, le baja la presión. Una persona vergonzoso se enciende, se pone rojo. Hay gente que dice, veo ese tipo, el estómago se me revuelve. Y realmente se le revuelve, o sea, siente una cosa fea en el estómago, etcétera, ¿no? O sea, muchas de las experiencias cotidianamente las somatizamos, es lo más normal. O sea, hay gente que dice, yo sufro mucho dolor de cabeza. Y son gente que tiene siempre muchos pensamientos, porque el pensamiento hace que afluya sangre a las neuronas, porque son las que tienen que ver con el pensamiento. Entonces sube mucha sangre, se congestiona la sangre y empieza el dolor de cabeza. Entonces el problema no es que hay que calmar el dolor de cabeza, lo que hay que es ir a la causa, que es el exceso de pensamientos que hace que la gente viva con esa situación. Entonces al dar un medicamento que regule esos procesos, se va la enfermedad, porque la enfermedad simplemente recupera el equilibrio y se terminó. Entonces, si vamos a la causa, encontramos la solución. Hay plantas que se usan mucho, ¿no? Para la manzanilla, el tomillo, el eucalipto, ¿no? Son plantas que se usan mucho, la malva, para problemas respiratorios. Muy, muy, muy buenas y muy interesantes, que ayudan, pero que no restablecen. Uno puede utilizarlas, las infusiones, inclusive utilizar las infusiones en la piel que está con la alergia. Pero habría que ir, aparte de eso, ir a la causa para poder curarlo y restablecer el equilibrio, porque si no, periódicamente vamos a tener que ir al médico. Va a regresar, va a volver y entonces la posibilidad real de curación existe.